¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, esperemos que el calorcito a esta hora y la hora no haga efectos en nosotros, o que haga efectos pero para bien, ¿cierto? Bueno, ¿cómo van con sus lecturas en Apocalipsis? ¿Bien? Los que ya comenzaron la lectura de Apocalipsis, hace unos días estamos despegando en este libro. El libro de Apocalipsis, pues a lo largo de la historia de la iglesia ha representado muchos desafíos, debates, controversias. Y para muchos ha sido un libro de confusión, un libro quizá de terror también, de miedo. ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, hacen su devocional en Apocalipsis? ¿Alguna vez ha escogido usted su libro de Apocalipsis para hacer su devocional todos los días? Así no, ¿cierto? Eso refleja mucho de la percepción que tenemos. Y bueno, yo quiero animarlos porque Apocalipsis comienza cuando Juan, que fue quien escribió esta carta, en el capítulo 1 dice, dichoso el que lee y dichosos los que escuchan las palabras de esta profecía. Y ya eso nos tiene que decir mucho, ¿verdad? Y aunque por supuesto hay mucho material de investigación, de estudio más profundo, no hemos de perder de vista el tema central de Apocalipsis. El tema central de Apocalipsis tiene que ver con la soberanía y el reinado de nuestro Dios por siempre y para siempre. Y cómo nosotros, como hijos de Él, como su pueblo, somos beneficiados, bendecidos en esa verdad, ¿cierto? Entonces, bueno, así quiero invitarlos para que vayan al capítulo 5 de Apocalipsis. Capítulo 5, esta es una visión gloriosa, ¿sí? Yo he titulado este sermón hoy, una visión gloriosa, que arranca en el capítulo 4 y voy a invitarlos a que leamos el capítulo 5. Son 14 versos, pero me parece importante que tengamos toda la idea de lo que es esta visión. Ahora yo quiero pedirles que hagan un esfuerzo en este momento. Yo quiero pedirte que mientras leemos este capítulo, tú puedas usar tu imaginación y recrear lo que está ocurriendo en esa visión que Juan tuvo y que hoy tú y yo podemos apreciar y leer. Entonces, así dice Apocalipsis capítulo 5, verso número 1 en adelante. En la mano derecha del que estaba sentado en el trono vi un rollo escrito por ambos lados y sellado con 7 sellos. También vi a un ángel poderoso que proclamaba a gran voz, ¿quién es digno de romper los sellos y de abrir el rollo? Pero ni en el cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra hubo nadie capaz de abrirlo ni de examinar su contenido. Y lloraba yo mucho porque no se había encontrado a nadie que fuera digno de abrir el rollo ni de examinar su contenido. Uno de los ancianos me dijo, deja de llorar, que ya el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Él sí puede abrir el rollo y sus 7 sellos. Entonces vi en medio de los 4 seres vivientes y del trono y los ancianos a un cordero que estaba de pie y parecía haber sido sacrificado. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Se acercó y recibió el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Cuando lo tomó, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios, y entonaban este nuevo cántico. Digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. De ellos hiciste un reino. Los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Luego miré, dice Juan, y oí la voz de muchos ángeles que estaban alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos, dice él, eran millares de millares y millones de millones. Y cantaban con todas sus fuerzas. Digno es el Cordero que ha sido sacrificado de recibir el poder, la riqueza y la sabiduría, la fortaleza y la honra, la gloria y la alabanza. Y oí a cuanta criatura hay en el cielo y en la tierra, y debajo de la tierra y en el mar, a todos en la creación que cantaban, al que está sentado en el trono y al Cordero, sean la alabanza y la honra, la gloria y el poder, por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes exclamaron, amén.
y los ancianos se postraron y adoraron. Padre, esta tarde nosotros hemos de sabernos como privilegiados porque nos permites conocer estas visiones gloriosas que tuvo Juan y que han sido registradas para nosotros. Oramos que tú puedas ayudarnos a conectar esta visión que está mostrando hacia el futuro, pero cómo esto conecta con nuestra vida, cómo tiene que hablar hoy a nosotros. Ayúdanos a que podamos ver sus implicaciones y que podamos ser bendecidos por tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, ¿no les parece gloriosa esta visión? ¿Pudieron hacer alguna imaginación un poquito en sus mentes de ese cuadro que a veces resulta difícil uno poder imaginarse exactamente qué es? Pero lo que uno puede leer es glorioso, ¿verdad? Es una corte celestial, es la presencia de Dios, es su reinado allí en medio de ese lugar, los 4 seres vivientes y los ancianos y los ángeles y toda esa cantidad de cosas que hay allí. Pero sabes que mientras yo estudiaba este texto me hice la siguiente pregunta: ¿por qué Dios nos dejó un texto como este? ¿Cuál es la razón que Dios quiere o tiene para que tú y yo tengamos esta visión que vio Juan? Pero que Dios le dijo a Juan: escribe todo lo que ves. Y lo tenemos aquí. Ahora déjame decirte 2 cosas por las cuales no está escrita esta profecía acá. No está escrita para que nosotros podamos leerla, conocerla y pensar que somos superiores a aquellos que no la tienen, ¿cierto? Como que salimos de aquí y pensamos: no, yo soy más o mejor o superior a otros que no saben lo que va a pasar. Yo sí sé lo que va a pasar. Esa no es la razón. Tampoco es para calmar nuestras ansias de saber el futuro. Ustedes saben que hay de manera general como esa hambre o ese anhelo de conocer como el futuro, ¿no? Y por eso hay tantas cosas diabólicas y demoníacas que tratan de acertar qué va a pasar mañana y la próxima semana. Y hay como esta necesidad, ¿cierto? Como de saber qué va a ocurrir, qué va a pasar. Pero Apocalipsis y esta visión no han sido registrados para que tú y yo calmemos esas ansias del futuro. Ahora la pregunta entonces es: ¿para qué nos fue registrado? Yo quiero responder de 3 maneras a esa pregunta. ¿Cómo se conecta esta visión con nuestra vida hoy? Y esas son las razones por las cuales ha sido registrado. La primera razón es la siguiente: que tú y yo seamos animados en Cristo, ¿cierto? Animados en Él, animados en nuestra fe. Déjame decirte algunas cosas que son importantes para entender esta visión. Ustedes saben que el libro de Apocalipsis está lleno de simbología, ¿cierto? De figuras que es importante entender. Ustedes ven que aquí hay un rollo, ¿verdad? No rollo como el que hablamos ahora, que uno dice: ¿qué rollo? ¿Cierto? No. Un rollo porque en esa época la escritura se hacía en papiros que se enrollaban, ¿verdad? Y ahí era donde la gente escribía, y así que uno, para leer algo, ustedes recordarán las películas de Jesús que abrían el rollo, ¿cierto?, en la sinagoga y leían la palabra de Dios. Eso fue por muchos años. Ahora, cuando esos papiros contenían información legal, por ejemplo de un testamento o algo así, esos rollos eran sellados. Se colocaban unos sellos que sellaban ese rollo, y eso impedía que nadie más lo abriera, solamente la persona que estaba autorizada. Es decir, para quien iba dirigido ese documento. Pero también cumplían la función esos sellos de impedir que se leyera o que se alterara ese mensaje. Así que cuando vemos este rollo, tenemos aquí que este que está en el trono tiene un rollo, ¿verdad?, para ser leído. Los sellos, los 7 sellos. Ese número 7 es muy importante en Apocalipsis y en la Escritura. Siempre refleja la perfección, algo que está completo, que es pleno, ¿cierto? Y eso deja ver esta idea de este rollo que estaba completo. Ahora, de este rollo también se habla en Ezequiel. Para quien está tomando notas, en capítulo 2, versículo 9 y 10, se habla de este rollo también. Y allá en Ezequiel se habla de que ese rollo tenía lamentos, gemidos y amenazas. Ahora, si uno lee capítulo 6 y capítulo 7 de Apocalipsis, vamos a encontrar que allí hay lo que habría de venir: juicio, pero también salvación. Juicio para quienes habían aborrecido a Cristo, ¿cierto?, al Señor, pero salvación para aquellos que habían confiado y habían dependido sus vidas de Él. En otras palabras, podemos decir que el contenido de este rollo contiene los decretos de Dios
desde la muerte de Cristo hasta el fin. Eso es lo que contiene ese rollo. Y lo que tenemos ahí es que todo Apocalipsis, del capítulo 6 en adelante, está contenido en ese rollo. Todo lo demás que va a venir, lo que vamos a leer, está condensado en ese rollo. Ahora, noten ustedes que hay algo interesante aquí, y es que Juan está llorando. ¿Sí? ¿Se dan cuenta de eso? El versículo 4 dice que Juan lloraba, y él dice que él lloraba mucho, dice Juan. Lloraba mucho. Ahora, ¿cuál es la razón por la cual Juan lloraba? Lean conmigo, por favor, versículo 4, y así ayudamos a que no nos quedemos dormidos. Versículo 4, ¿qué estaba haciendo? ¿Por qué lloraba Juan? ¿Cuál era la razón por la cual Juan lloraba? No había quien leyera este rollo. Ahora uno se pregunta, bueno, ¿qué era lo que angustiaba realmente a Juan? Era lo siguiente: al no abrirse este rollo, entonces los propósitos de Dios no se cumplirían. No habría juicio, no habría pago para la maldad, no habría esperanza para nosotros, los hijos de Dios, no habría salvación para los escogidos, no habría una tierra nueva, no habría un cielo nuevo, no habría nada de esto. Ahora, ¿entienden por qué Juan está llorando y por qué está angustiado? ¿Saben? Cuando yo estaba estudiando esta predicación, me hizo pensar mucho en por qué o cuáles son algunas de las razones por las cuales tú y yo nos angustiamos y lloramos. Y me hizo pensar que muchas de esas razones son muy superficiales, muy triviales. Por ejemplo, lloramos porque de pronto teníamos un plan y quizá llovió y ya no podemos salir. Y estamos ahí llorando por eso. O lloramos porque nuestro equipo favorito perdió. Y entonces lloramos por eso, ¿cierto? Algunos lloran porque a James lo convocaron a la selección para estos próximos partidos. Y depende de los gustos que cada quien tenga. Pero fíjense en lo siguiente: cada uno de nosotros se angustia por algo. Y muchas veces lo que nos angustia es algo superficial. Y sabes que eso me hizo pensar tanto cuando yo vi o leí, me conmovió mucho esto de que Juan estaba llorando, estaba llorando. Nosotros necesitamos razones que nos pongan en perspectiva con lo eterno, que nos hagan llorar, que nos hagan ser conmovidos. ¿Saben que nuestro corazón debería arder más por ver realizada la agenda de Dios que la nuestra? Porque a nosotros nos angustia que se frustren nuestros planes y nuestros sueños y nuestros anhelos. Y luchamos y peleamos con Dios porque no se hace lo que queremos. Pero si a nosotros realmente nos cautiva la justicia de Dios, la gracia de Dios, ¿sabes cuál debería ser nuestro clamor? ¿Hasta cuándo, Señor, terminará esta violencia? ¿Hasta cuándo, Señor, tanta corrupción? ¿Hasta cuándo, Señor, tanta maldad, tanto engaño? Porque si miramos alrededor, parece que muchas veces triunfan los poderes malvados, ¿no le parece? Y quizás somos tentados a pensar, cuando vemos noticias y cuando vemos los valores que mueve al mundo, solamente basta para mirar las canciones, ¿verdad?, que escriben, que se cantan, que dejan ver los valores tan tergiversados, tan tristes que se plasman en eso, y el mundo aplaude y celebra y se goza con eso. Y eso es lo que nuestros niños jóvenes están devorando, ¿cierto? Y uno puede pensar, este mundo está patas arriba. Este mundo está sin control, está fuera de dirección, está echado a su propia suerte. Pero mira, esta visión de Apocalipsis nos deja una certeza. Y esta es la certeza: Dios tiene control absoluto de todas las cosas. Él tiene un plan definido. A Él no le toma por sorpresa. Ahorita que el pastor Efraín hablaba sobre el COVID y cómo nos trajo, cuando él mencionó la cifra 80 domingos, yo pensé, 80 domingos, eso es mucho, ¿cierto? Y me hacía pensar, ¿cierto?, todo lo que hemos vivido en este tiempo. Y que muchas veces estas cosas que nos llegaron, como el COVID, nos hizo pensar quizá, oiga, esto se descontroló, este mundo está en caos. Y caemos quizá en esa tentación. Pero esta visión está escrita para que tú y yo cobremos ánimo. Y aunque veamos noticias y veamos cosas en el mundo, tú y yo podamos asegurar en nuestro corazón y tener la certeza de que nuestro Dios es un Dios planificador.
que tiene la historia en sus manos y este rollo simboliza precisamente esa verdad. Nada se sale del control de nuestro Dios. Así que toma ánimo en ello. Ahora, el dilema del versículo 1 al 4 es este. ¿Quién es digno de abrir este rollo? Es como si de pronto se hace la pregunta y hubiera un silencio, ¿verdad? En esa corte celestial. Nadie respondió nada, ni los 4 seres, ni los ángeles, ni los 24 ancianos, ni nadie de los que estaban ahí levantó la mano. Y Juan está angustiado. ¿Qué pasa ahora? ¿Y quién va a abrir este rollo? Y él está angustiado. Y se nos lleva a nuestro segundo punto. Porque además de que esta visión está dada para que tú y yo cobremos ánimo en Cristo, también está dada en segundo lugar para que tú y yo seamos atraídos a Cristo. Miren esta gran aparición. Esta es como esta escena en la que está sucediendo esto y tiene un punto de quiebre. Y ese punto de quiebre es que un anciano se le acerca a Juan y le dice, deja de llorar, no llores más. Que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ¿qué ha hecho él? Ha vencido. Y miren la imagen extraordinaria, porque, hermanos, estos versículos casi que recogen, ¿cierto?, la centralidad de esta visión. Cristo es el protagonista, Él es la figura central. Cuando habla del león, está hablando, recuerden ustedes que fue una promesa que se le dio a Judá, allá en Génesis capítulo 22, y está hablando acerca del poder de Dios, de su realeza. Él es rey, ¿verdad? Y Él es quien asegura las promesas para ti y para mí. Las promesas, hermanos, no están aseguradas por lo que tú y yo hacemos. Están aseguradas por quién es Él y por lo que Él hizo. Eso es lo que nos hace a nosotros descansar en sus promesas. Así que aquí está este que está entrando, el león de la tribu de Judá, la raíz de David. Él es rey que gobierna por siempre. Él es el poderoso, Él es el majestuoso, Él tiene dominio sobre todas las cosas. Él es mismo Dios. En el capítulo 7 ustedes van a notar, versículo 17, que se habla de que este cordero está sentado en el trono. Es la Trinidad, aquí tenemos la Trinidad. Él es Dios. Sin embargo, noten lo siguiente. ¿Qué es lo que le dice el anciano a Juan? ¿Qué es lo que él va a ver? ¿O quién fue el que venció? Un león, el león de la tribu de Judá. Pero ¿qué es lo que Juan ve? ¿Juan ve a un león? No, Juan no ve a un león. Juan ve a un cordero. ¿Se dan cuenta de eso? Cuando levanté la vista, dice en el versículo 6, entonces vi en medio de esos ancianos y de esos ángeles y seres vivientes, yo vi a un cordero. Noten esa palabra, esa es muy importante, esa imagen en todo el libro de Apocalipsis. Este cordero, porque el cordero es un animal de otras características diferentes a las del león. Y es quizá un animal mucho más frágil, un animal más vulnerable y representa la mansedumbre y la dependencia. Ahora, ¿sabes por qué esto es así? Juan dice que este estaba ahí como que hubiese sido sacrificado. Él puede notar en la figura que él ve como alguien que ha sido sacrificado. De hecho, el versículo 9 y versículo 12, cuando cantan esta corte celestial, ¿qué es lo que dicen? Digno es el cordero, y noten esto, que ha sido sacrificado. Ahora, ¿por qué es importante eso? Es importante, hermanos, porque el Dios sublime, el Dios que gobierna, el Dios soberano, descendió. Él vino a este mundo y se hizo uno como nosotros. Voy a leerte en Isaías 53, 7, 8 lo que dice allí el profeta. Maltratado y humillado, está hablando del Mesías. Ni siquiera abrió su boca. Como cordero, noten ahí, como cordero, fue llevado al matadero. Como oveja, enmudeció ante su trasquilador y ni siquiera abrió su boca. ¿Pueden imaginarse ese cuadro? Después de aprenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó de su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión de mi pueblo. Ese pueblo que dice ahí Isaías, te incluye a ti y me incluye a mí. Tú y yo somos ese pueblo que estamos ahí. Ahora, ¿notas eso? Este león también es cordero. Este que reina, que es dueño de todas las cosas, también se humilló y vivió la injusticia de los hombres para calmar la justicia de Dios, para que tú y yo podamos estar hoy aquí adorando a Dios. Esa es la razón. ¿Sabes? Cuando yo trato de pensar muchas veces en las implicaciones y lo que significó lo que
el Señor hizo por nosotros, me hago algunas preguntas que me ayudan como a entender un poco más. Por ejemplo, ¿te has preguntado, o les pregunto, hasta dónde llega nuestro límite de la justicia? Es decir, ¿hasta dónde tú soportas una injusticia para ti? ¿Puedes pensar en eso? ¿Hasta dónde tú soportas que alguien haga una injusticia contigo? En estos días que estábamos en un seminario, estábamos con varios hermanos del redil, los rediles, y fuimos a almorzar uno de esos días. Y estábamos ahí esperando que nos trajeran el almuerzo. ¿Y sabe cuánto pasó para que nos trajeran el almuerzo? 45 minutos. 45 minutos. Y yo soy malo para pelear, la verdad. Yo soy malo para pelear, me da pena pelear. Pero yo estaba con un grupo de hermanos y yo estaba esperando a ver quién de ellos se paraba a pelear. Y éramos no solamente una mesa, éramos como 4 o 5 mesas, que era un grupo grande, y yo miraba y nos mirábamos y nos hacíamos así, como, ¿qué pasa? Pero yo estaba tan indignado por dentro y yo pensaba, pero esta gente, ¿qué le pasa? O sea, ¿qué tiene toda esta gente acá y es que no les importa? Es que nos van a regalar el almuerzo, es que esto no cuesta. Y yo estaba indignado ahí. Un plato de comida, 45 minutos. El nivel de soportar la injusticia. Y si uno indagara más, cada vez sería menos. ¿Puedes pensar cuánto Cristo vivió la injusticia por ti y por mí? Ser maltratado, ser humillado, que fue reconocido como un criminal, ladrón, como lo peor que había en ese momento. ¿Has pensado en eso? Piensa en cómo tú y yo actuamos o qué estaríamos dispuestos a hacer por otros. Y cuando uno piensa en qué está dispuesto a hacer por otros, uno ¿quién piensa inmediatamente? Esposa, hijos, familiares, hermanos, ¿verdad? Pero ¿qué estás dispuesto a hacer por aquel que tú no conoces, que está fuera? ¿Qué estás dispuesto a hacer quizá por el que te incomoda o ese vecino que no te saluda? ¿Estarías dispuesto a entregar tus recursos, tu tiempo? ¿Cierto que no? Yo creo que nos cuesta muchísimo. ¿Te ayuda a entender un poquito más eso? Lo que Cristo estuvo dispuesto a hacer por ti y por mí, de entregar su propia vida, y no por amigos, sino por enemigos. Este es lo que el Señor hace, ¿verdad? Entonces aquí está este cordero que está ahí y que Juan lo ve como ese cordero. Yo me pongo a pensar quizá que fue la imagen que tuvo Tomás. ¿Recuerdan ustedes cuando Tomás no creía y decía, hasta que yo no lo vea y yo ponga la mano sobre sus heridas, yo no voy a creer? Y Jesús se le aparece y le dice, coloca aquí tu dedo, ¿cierto? Y yo creo que cuando Juan ve eso, Juan puede ver las cicatrices del cordero que ha sido entregado, que ha sido sacrificado. Pero sabes que hay una diferencia, porque la presencia de Jesús allí, el cordero, es la presencia de uno que ha triunfado. Mira lo que dice Colosenses 2:15, dice, Él anuló esa deuda que nos era adversa clavándola en la cruz. Desarmó a los poderes y a las potestades y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Cristo resucitó y Él declaró su victoria. Y este cordero que está aquí en Apocalipsis es uno que está reclamando que Él es el que ha triunfado, ¿verdad? Mira lo que dijo Jonathan Edwards al respecto de este texto. Mira lo que él dijo. El diablo, por así decirlo, se tragó a Cristo como el gran pez hizo con Jonás, pero fue un veneno mortal para él. Cristo le dio una herida mortal en sus propias entrañas. Así que pronto enfermó por causa de su bocado y se vio obligado a hacer con él lo que el gran pez hizo con Jonás. La tierra tuvo que vomitarlo, la tumba no lo pudo retener y hasta el día de hoy, dice John Edward, dice, hasta el día de hoy el diablo continúa padeciendo la enfermedad que le produjo aquello que en aquel momento se tragó como una presa. ¿No le parece bello eso? Lo que Cristo ha hecho. Satanás estaba convencido que era su victoria y esa fue su más grande derrota. Y lo paradójico es que Cristo triunfó a través de la muerte, del dolor y de la entrega. Sabes, hermanos, esta gran visión que tenemos en Apocalipsis tiene que llevarnos hacia contemplar la belleza y la majestad y la gloria de Dios. Hace un momento cantábamos, contempla a Dios, ¿cierto? En su trono está, en su trono está. Y esa canción hace referencia a lo que Él ha hecho por nosotros.
Es lo que Él hace por ti y por mí, lo que debe cautivarnos hacia Él. ¿Sabes que tantas veces tú y yo estamos cautivados por otras cosas? Que no son malas muchas veces, pero estamos cautivados quizá por nuestro cuerpo, nuestra casa, nuestro trabajo, nuestro sueldo, nuestra salud, nuestra sexualidad, nuestros recursos, nuestras habilidades y capacidades. Y todas estas cosas es como que nos atrapan a nosotros, ¿verdad? Nos atrapan y nos impiden ver dónde radica verdaderamente la belleza, la majestad y la gloria. En otras palabras, y como dirían los profetas, nos libra de cometer adulterio espiritual. Y eso nos lleva a nuestro tercer punto, que tiene que ir desde el verso 9 en adelante, que es que esta visión no solamente nos anima en nuestra vida en la fe, no solamente nos atrae hacia Cristo, pero también nos es dada para ser avivados en la adoración por Cristo. Noten ustedes lo que sucede en el versículo 8 en adelante. Una vez que irrumpe allí el Cordero, ¿cierto? Que ha sido sacrificado, que es poderoso y está ahí en medio, ¿qué produce eso en toda esa corte celestial? Una sola cosa, adoración. Tan pronto Él tomó el rollo, inmediatamente. Y es como que se fueran sumando, ¿no? Como que se van sumando. Vean ustedes que primero son los 4 seres vivientes y los 24 ancianos y comienzan a cantar, digno eres tú, Señor. Luego se unen ¿quiénes? Los ángeles. Y dice Juan que eran millones y millones. Y se unen. Y luego en el versículo 13 dice que Él oyó a cuanta criatura hay en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y en el mar. Todo el universo rendido y postrado ante la majestad y la gloria de nuestro Dios. Qué belleza, ¿cierto? Diciendo, digno es Él es el que merece toda la alabanza, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, todo es de Él, todo es de Él. ¿Qué es lo que a ti te deslumbra? ¿Qué es lo que a ti te asombra? ¿Puedes pensar en eso? ¿Qué es lo que te genera a ti asombro? ¿Qué es lo que tú deseas tanto? ¿O lo que tú tanto anhelas en tu vida? Que te cautiva, que te atrapa. O esta otra pregunta, ¿qué es lo que te satisface más a ti en la vida? Sabes que estas preguntas son importantes hacérnoslas y es muy importante responderlas con sinceridad. ¿Sabes por qué? Porque lo que tú y yo respondamos a esas preguntas, eso es lo que tú y yo adoramos. Eso es a lo que tú y yo nos rendimos. Eso es lo que tú y yo, para lo que tú y yo vivimos. Ahora déjame ilustrarte este punto de la siguiente manera. Imagínate que tú vas a la playa, ¿cierto? Playa, brisa y mar. Y tú llegas a ese lugar y encuentras ese lugar precioso. Imagínate ese lugar hermoso que quizás tú has visto alguna vez por la gracia de Dios que has estado, o en fotografías o en videos o lo que sea. Pero ahí está esa arena blanquita, blanquita. Está el cielo completamente azul, el sol radiante, ¿verdad? El agua y ese mar está cristalino, ¿verdad? Transparente, bello, ese azul precioso está ahí. Y tú llegas a ese lugar, y una vez que llegas a ese lugar y ves todo eso, tú cambias de dirección y te vas para el hotel. Te entras al hotel y te metes a la piscina del hotel. Una piscina que es de 2x2, pequeñita, que está medio sucia y que además está cubierta por el techo. ¿Cómo te parece eso? Absurdo, ¿cierto? Tonto, ¿verdad? Cuando tú y yo adoramos a otras cosas que no sea Dios, es lo que hacemos. Algo absurdo, algo tonto. Es como que ante tanta belleza estamos más pensando en rendir adoración a otras cosas pequeñas y estamos allí en esa piscinita, cuando afuera tenemos a nuestra disposición la obra más hermosa y el paisaje más bello que se nos puede entregar. Hermanos, esta imagen nos ubica en esta bella escena que se da hacia el futuro, pero ¿sabes qué? Quiero decirte que Cristo no reinará, Cristo reina hoy. Él ha reinado por siempre. Él es el mismo ayer, hoy, por siempre. Y si bien esta visión es una realidad hacia el futuro, un día estaremos así. ¿Sabes que un día nosotros estaremos ahí cantando? De hecho, los 24 ancianos representan a la iglesia.
lo que representa la iglesia, que está adorando y alabando al Señor y reconociendo su majestad y su autoridad. Y aunque eso es verdad, también es cierto que la adoración, hermanos, ya ha iniciado, ya ha comenzado. Y hoy la vimos tú y yo. Hablábamos estos días y Felipe, que nos estaba dando ese seminario, abordó un punto de la adoración. Justamente que yo estaba pensando en esta predicación y me cayó como anillo al dedo. Pero él hablaba de que nosotros como iglesia necesitamos corregir nuestro concepto de adoración. Porque quizá tenemos un concepto errado y eso nos impide adorar verdaderamente a Dios. Quizá pensamos que adoración es cuando estamos aquí cantando juntos y especialmente si la música es suave. Entonces eso es adoración. Y creemos que eso es y nada más. Y aunque sí es cierto, tenemos que decir que eso es parte de la adoración, pero no es toda la adoración. Quizá por esa razón es que muchas veces pensamos que el cielo es un lugar donde estaremos cada uno con su propia nube. Entonces Dios le va a entregar a cada uno su nube, ¿cierto? Aquí está su nubecita para cada uno. Y también le va a entregar una arpa, una arpita pequeño. Y pasaremos el resto de la eternidad cantando al Señor. Y uno le cuenta a los niños y los niños dicen, no, qué pereza el cielo, ¿cierto? Eso no es la idea que nos da la Biblia de cielo. Esa no es la idea. La idea es que tú y yo estaremos sirviendo al Señor. Tendremos responsabilidades, trabajaremos. Por eso habla de cielo nuevo y tierra nueva. Porque todo lo que haremos será para la gloria de Dios. Ya no habrá intereses personales, ni corrupción, ni maldad. Todo será para la gloria de Dios. Pero hermanos, hoy ha iniciado esa adoración. Ya ha iniciado esa adoración. Eso quiere decir que todo lo que tú piensas, todo lo que tú haces, todo lo que tú dices se convierte en actos de adoración a nuestro Dios. ¿Mm? Déjame concluir de esta manera. Esta visión que acabamos de leer, capítulo 4 y 5, y que les animo a leer desde el 4 y en adelante, nos fue registrada para que la contemplemos no solamente allá en el futuro, como algo, ¿cierto? Como perdido en el remoto del tiempo, por allá, muy bonito, pero desconectado de nuestra realidad. Es todo lo contrario. Esta visión nos ha sido dada para que tú y yo podamos tratar con nuestras vidas, o sean tratadas nuestras vidas en el Señor. Quizá tú necesitas hoy ánimo, porque ves tantas cosas alrededor que tú dices, mi vida se salió de dirección, se salió de control, y Dios viene para decirte, si yo tengo el control de toda la historia, tengo control de tu vida. Pero quizá tú necesitas hoy venir y reconocer también que Cristo es lo más hermoso y lo más bello. Yo quiero dejarte esas aplicaciones para ti. Lo primero es, ¿sabes qué me hizo pensar mucho este texto en la manera en que tú y yo oramos? Oramos. ¿Se dan cuenta que en el versículo 8 dice que había unas copas de oro llenas de incienso y que ese incienso, ¿sabes qué representa? Las oraciones tuyas y mías. Es decir, que Dios tiene en alta estima lo que tú y yo oramos. Y eso debe hacernos pensar cómo tú y yo oramos. ¿Por qué oramos? ¿Qué es lo que mueve nuestra vida en la oración? Piensa en eso. Porque a veces oramos por tantas cosas y está bien presentar delante de Dios nuestras necesidades. Por supuesto, Dios las escucha. Pero recuerden esta oración que nos enseñó Jesús. Padre, ¿cierto? Que se haga en la tierra tu voluntad así como en el cielo. Hermanos, nuestras oraciones deben estar llenas y cargadas de eternidad. Que podemos levantar nuestra mirada más hacia arriba y ver que hay algo más allá. Eso nos debe llevar a orar por las misiones, a orar por salvación por otros. Debe hacernos doler la realidad de muchos que están sin Cristo. ¿Cómo te motiva en la oración un texto como este? Donde Juan dice, aquí están las oraciones. No hay ninguna oración que tú hagas en este sentido que quede perdida en el espacio o en el tiempo. Dios las tiene recogidas para Él. También quiero animarte a que tú puedas pensar en esto y te hagas esta pregunta. ¿Hay algo que te está robando hoy la atención a Cristo? ¿Cómo puedes identificar esto? Que tú preguntas, bueno, pero ¿cómo sé yo si tengo la atención fija en Cristo? Bueno,
Piensa en esto. ¿A qué tú le dedicas más tiempo? ¿A qué tú le dedicas tu mayor esfuerzo? ¿Tus recursos? ¿Qué es lo que te desvela? ¿Qué es lo que te afana? Piensa en eso, porque con toda seguridad lo que robe esas cosas de tu vida, eso es en donde está puesta toda tu atención. Y por último, yo quiero invitarte, somos llamados a la adoración. Nuestro querido Felipe Huet dijo esta frase que me gustó mucho y quedó en mi corazón. Tú y yo rendimos adoración con nuestra integridad en el secreto. ¿Qué quiere decir eso? Que tú y yo rendimos adoración con lo que hablamos. No solo en la iglesia, sino en tu casa, en tu trabajo. Con lo que tú ves cuando estás solo o sola. Con lo que tú escuchas. En todas esas cosas, cuando tú estás en esas cosas, tú estás diciendo quién es tu Señor. Es como que tú estás parado enfrente de ese trono y ahí está Cristo, el Cordero inmolado, el león y el Cordero. Y lo que haces con tu vida en ese sentido es lo que tú estás diciendo al Señor. Te adoro a ti, Señor, con esto. Hermanos, somos llamados a vivir para Él. No hay nada más gratificante en la vida. No hay nada que produzca mayor placer que vivir para nuestro Dios. No hay nada que tenga mayor recompensa en esta vida y en este mundo que entregarnos completamente a Él en adoración, en entrega.